Ya es hora, y como ustedes recuerdan, hermano Willy tuvo que salir a predicar. Pero bueno, pues como quiera estamos aquí reunidos para alabar a nuestro Dios. Y antes de iniciar con la clase, nos vamos a iniciar con una oración, vamos a ponernos en las manos de Dios para así iniciar. Vamos a orar. Querido Padre que moras en el cielo y en la eternidad, agradecemos, Señor, porque nos das este privilegio de reunirnos, esta oportunidad de levantarnos y venir a alabar tu santo nombre. También porque tenemos la oportunidad de ver a nuestros hermanos. Pedimos que estés entre nosotros y esperamos que te agrades de todo lo que estamos haciendo, nuestras oraciones, nuestras alabanzas, de la palabra, Señor, que será anunciada. Y esperamos que también nos ayudes a que nuestro corazón sea un corazón dispuesto para aprender tu palabra. Gracias te damos una vez más y pedimos que te quedes con nosotros. Y lo pedimos y agradecemos en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Hermanos, quiero que me acompañen a la carta de Judas. En esta ocasión, para la clase, vamos a considerar la carta de Judas en 5 puntos. En 5 puntos, y el título o el tema que vamos a considerar es simplemente ¿cuál es el mensaje de Judas? ¿Cuál es el mensaje que Judas nos está diciendo? Y muy pocas veces consideramos este tipo de cartas, ¿verdad? Para enseñarnos, para las predicaciones, para las clases, y realmente estamos despreciando toda la información que hay para cada uno de nosotros. Y recuerden que esta es clase y me gustaría la participación de ustedes, lectura, preguntas, comentarios. Y vamos a comenzar dando lectura a los primeros 3 versículos. Los primeros 3 versículos, si alguien quiere darle lectura. Judas 1 al 3. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Muy bien. ¿Cuál es lo que ustedes pueden captar? ¿Qué es lo que ustedes pueden entender de estos 3 versículos? Lo que sea. Bueno, no lo que sea, sino lo que ustedes hayan entendido de estos versículos. Nada. Que contendamos ardientemente por la fe, por la común salvación que hemos recibido. Así es. Y ese es el primer mensaje que podríamos considerar otros mensajes que hay en esos 3 versículos, pero yo creo que el más importante hasta aquí es precisamente eso, que el primer mensaje de Judas es que contendamos ardientemente por la fe que se nos ha sido dada. ¿Y por qué debemos nosotros buscar o defender esa fe? ¿Acaso nuestra fe, nuestra doctrina está siendo atacada? Sí, de muchas maneras nuestra fe está siendo atacada. En el tiempo de Judas, cuando Judas escribe esta carta, aproximadamente entre el año 70 y entre el año 80, es cuando ya comienza la persecución, ¿verdad? La persecución empezó a partir del año 70 aproximadamente, después de Cristo, y Judas, el hermano del Señor, estaba preocupado por los hermanos, preocupado por ellos porque había desánimo, ¿verdad?, por la persecución, y había otras doctrinas. Fueron esparcidos los hermanos, fueron esparcidos por todas partes, y a lo mejor a donde ellos llegaban había culturas diferentes, había enseñanzas diferentes, y de una u otra forma la fe estaba siendo atacada. Así que fíjense lo que dice 2 Timoteo capítulo 4 versículo 2. Referente a esto, 2 Timoteo capítulo 4 versículo 2 dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Qué es lo que nos dice ahí el apóstol Pablo a Timoteo? Dice, predica, exhorta, redarguye. ¿Cuándo? Ya sea en tiempo o en fuera de tiempo. Que en otras palabras, cuando convenga y cuando no convenga. Y a veces pensamos que hay ciertas ocasiones, hay ciertos lugares en que nosotros debemos y no debemos hablar de la palabra de Dios. Por ejemplo, en reuniones familiares, ¿no?
Se junta la familia, se juntan los hijos, los nietos, y lo que busca el hijo con su padre es decirle, ¿sabes qué? Pues vamos, quiero aprovechar para hablarte, ¿verdad? De la Biblia, para hablarte de la fe, para hablarte de lo que es la iglesia. ¿Y qué dice el papá? Ahorita no es tiempo, ¿verdad? Ahorita venimos a pasarla en familia y ahorita no es tiempo. Pero ¿qué es lo que nos dice la Biblia? A tiempo y fuera de tiempo. ¿Por qué? Porque dice Judas, es necesario, es urgente defender la palabra. Dice, contendáis ardientemente, dice el versículo 3, ¿verdad? Contendáis ardientemente. ¿Qué creen ustedes que se refiere con esa frase? Contentamos ardientemente. Que hable con mucha valor. Con valor, ¿verdad? Y en ocasiones nos pasa de que decimos, mejor dile al hermano predicador, ¿verdad? No, mejor dile a ese hermano que tiene más tiempo. ¿Por qué? Nos da miedo. Nos da miedo, pero si nosotros recordamos que esto es lo que nos lleva a la salvación, si nosotros recordamos que esta fe es la que nos da la vida, la salvación, pues si nosotros lo entendemos bien, nosotros vamos a tener valor para ir y defender o para ir y hablar con valor acerca de nuestra fe. Precisamente le dice Judas, quiero hablarles acerca de nuestra común salvación, ¿verdad? Era algo tan importante que nos lleva a la salvación. Dice, eso que nos lleva a la salvación hay que defenderlo. Eso que nos lleva a la salvación hay que combatir por él ardientemente. Filipenses capítulo 1. En Filipenses capítulo 1, versículo 27, Pablo le dice a los hermanos en Filipos, precisamente también que estén combatiendo. Que estén combatiendo, dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a veros o esté ausente, oiga de vosotros que estáis como firmes en un mismo espíritu. ¿De qué manera? Combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Es precisamente lo que dice Judas a los hermanos. Les dice lo mismo, combatan por la fe porque es urgente, combatan por la fe porque es necesario y es bueno para nosotros. Igualmente Hebreos capítulo 4, versículo 12. Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermanos, la misma palabra de Dios es suficiente para defenderla. Es suficiente para que nosotros la utilicemos y defendamos la fe que se nos ha dado. Es lo que nos dice Judas, defienden la fe. ¿Cómo la vamos a defender? Con la misma palabra, ¿verdad? No necesitamos pensar, no necesitamos nuestras opiniones, nuestros sentimientos, lo que nosotros creemos, sino simplemente cómo vamos a defenderla. Bueno, la misma palabra es suficiente para que se defienda a sí misma. Dice que es más cortante que toda espada de dos filos, es viva y es eficaz. Así que el primer mensaje que nosotros encontramos en la carta de Judas es ese. El primer mensaje es que es combatir por la fe urgentemente. El segundo mensaje lo vamos a encontrar en el versículo 5. El versículo 5 de Judas, si alguien quiere dar lectura. Mas quiero recordaros que ya una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. ¿Okay? ¿Qué creen ustedes que nos quiere dar a entender Judas aquí? ¿Qué es lo que ustedes piensan? ¿Cuál es el otro mensaje que Judas nos está dando en esta carta? Que creamos. Que es necesario creer, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Cuál es la consecuencia? Vamos a ser destruidos, ¿Verdad? Así es, Judas nos está diciendo cuál es la consecuencia de pelear en contra de la fe. Primero nos dijo, combatan por la fe. Y luego nos está diciendo cuál es la consecuencia de estar en contra de la fe. ¿Recuerdan ustedes Hebreos capítulo 2? Hebreos 2:2 dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió su justa retribución. Así que habla acerca de Hebreos
de que en el Antiguo Testamento, o más bien las personas del Antiguo Testamento recibieron la palabra, ¿verdad? Recibieron la ley, recibieron las ordenanzas de parte de nuestro Dios. Y los que no lo obedecieron, ¿qué les pasó? ¿Qué le pasó al pueblo de Israel que salió de Egipto, que iban hacia Canaán? ¿Entraron ellos? No pudieron entrar. Es precisamente lo que dice Judas 5. Dice que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. ¿Quién no creyó? Toda esa generación no creyó. Estuvieron 40 años en el desierto, no creyeron, y la generación que entró a la tierra prometida pues fue la segunda generación. Así que la consecuencia de pelear en contra de la fe, esas personas no tenían fe en Dios, que decían, mejor vamos a regresarnos a Egipto, allá está mejor, allá teníamos casa, allá teníamos pan, allá vivíamos bien. ¿Por qué estaban diciendo eso? Porque no tenían fe de que el Señor les iba a dar algo muchísimo mejor. La consecuencia de pelear en contra de la fe, la consecuencia de no tener fe es la destrucción. Dice el versículo 5 es la destrucción, pero la consecuencia, la otra consecuencia dice el versículo 6, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. ¿Cuál es la otra consecuencia? En este caso dice que es para los ángeles. Las tinieblas, ¿verdad? Las tinieblas eternas. En 1 de Juan capítulo 1, en 1 de Juan 1:5, ¿qué dice ahí, hermano Galileo? Este es el mensaje que hemos oído de él y anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Ok, ¿qué nos dice este pasaje? Nos enseña que las tinieblas están lejos de ¿quién? De Dios. De Dios. Y si la consecuencia de pelear en contra de la fe es ir a las tinieblas, la otra consecuencia es estar lejos de la presencia de Dios. ¿Cuál es nuestro deseo, cuál es nuestro anhelo aquí como cristianos para el futuro? Vivir eternamente con Dios. Vivir eternamente con Dios. Pero si nosotros peleamos en contra de la fe, nuestra consecuencia va a ser estar en las tinieblas, lejos de la presencia de nuestro Dios. Sigue diciendo el versículo 7, prácticamente lo mismo. Dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, como sufriendo el castigo del fuego eterno. La Biblia no nos habla acerca del fuego eterno, hermanos. ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 8? Apocalipsis capítulo 21, aquí dice que fue Sodoma y Gomorra puesta como ejemplo. Y Apocalipsis 21, 8 dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y los homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en donde? En el lago que arde con fuego y azufre, y esta es la muerte segunda. Sodoma y Gomorra fueron puestas como ejemplo, pero también dice Apocalipsis 21:8, todas las personas o todo el tipo de personas que también tienen su parte en el lago que arde con fuego y azufre. ¿Todo por qué? Por estar en contra de la fe, por pelear en contra de la fe. Primero nos dice, contiendan ardientemente por la fe, y el segundo mensaje es, porque esta es la consecuencia. En otras palabras, la consecuencia es el infierno, ¿verdad? No nos gusta decirlo de esa manera, así que la Biblia se encarga de decirnos de muchas otras formas cómo es que nosotros tendremos nuestra consecuencia o nuestro pago justo si no obedecemos a la fe. Del versículo 8 al versículo 16 encontramos un mensaje más. Bueno, hasta aquí alguna pregunta, algún comentario. Nomás que... ¿Sí, hermano? ¿O alguien más? ¿No? Quería mencionar en cuanto a un versículo que conocemos y podemos conectarlo ahí Sí. con Marcos 16, donde menciona que creyere, una de las partes fundamentales, Ajá. es un pilar para nosotros. Sí, así es. Y ahí está mencionando que los que no creyeron quedaron en el desierto.
Entonces, ahora que lo menciona aquí, es de pensar cómo es que viene mencionando todo. Primero comienza desde el desierto y luego nosotros lo podemos encontrar en los evangelios. Así es. Y todo va concuerda con Todo va conectado. que si no creemos es por demás, no podemos Sí. hacer nada. Como dice Marcos 16, el que decía, el que creyere y fuere bautizado, él será salvo, mas el que no creyere, ¿qué dice? Ya ha sido condenado. Será condenado, ¿verdad? Si ha sido condenado, es lo mismo que nos dice Judas 5, los que no creyeron, ellos fueron como ejemplo para nosotros, el pueblo de Israel, y lo mismo nos va a pasar a nosotros. Ellos iban a una tierra prometida y nosotros también vamos a una tierra prometida, ¿verdad? A una ciudad celestial, a una Jerusalén celestial, y esa es nuestra esperanza. Decíamos ahorita, ¿qué es lo que nosotros esperamos para el futuro? Estar eternamente viviendo con nuestro Dios en esa morada celestial. Y era lo que querían los israelitas también, ser libres, estar en un lugar que dice la escritura donde fluye leche y miel. Pero durante ese camino, ¿qué empezaron a hacer? Empezaron a dudar, empezaron a no creer en la fuerza de Dios, en el poder de Dios, y querían una vez más regresar. Y a veces creemos que este camino de la vida cristiana nos cansamos, ¿verdad? Vamos hacia el cielo y ¿qué decimos? Ya se tardó el Señor, ya se tardó el Señor y mejor ya no quiero nada, ¿verdad? Nos queremos regresar una vez más a Egipto como el pueblo de Israel, y la consecuencia es quedarnos en el desierto, quedarnos, y dice el Señor, destruyó a los que no creyeron. Muy bien, hermanos, siguiendo con la lectura en el versículo 8, Judas, versículo 8, versículo 16, el tercer mensaje de Judas es que defendamos la fe en contra de, porque ya nos dijo que defendamos la fe, ya nos dijo cuál es la consecuencia de no creer en la fe o de no pelear en contra de la fe. Ahora nos va a decir contra quiénes, ¿verdad?, debemos defender nuestra fe. Versículo 8 al versículo 16. Versículo 8 dice, no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por el lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que habían hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores querellosos que andan según sus propios deseos, cuya boca hablan cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Prácticamente está describiendo quiénes son, ¿verdad? ¿Quiénes son los que están en contra de nosotros? ¿Quiénes son los que están en contra de la palabra? Y fíjense, ¿desde cuándo está escribiendo esto Judas, verdad? Entre el año 70, el año 80, y una vez más preguntamos, ¿no hay este tipo de personas ahora en nuestra actualidad? A lo mejor no los conocemos, ¿verdad? Porque no salimos mucho, pero sí hay, y dice el versículo 8, empieza a decir en el versículo 8 que estos son los que mancillan la carne. El tipo de personas que mancillan la carne, contra ellos hay que pelear por la fe. En otras palabras, aquellos que se manchan con actos pecaminosos, ¿verdad? Aquellos que dan placer, ¿a quién? ¿Al espíritu o a la carne? A la carne.
a la carne precisamente. Romanos capítulo 1, versículo 22. Habla acerca de estas personas, de cómo es que se comportan, de cómo es que ellos llevan a cabo su vida. Romanos 1, 22. Acerca de los que mancillan la carne, dice, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí, ¿qué cosa? Sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Pero esto, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Fíjense, a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque es contra naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibieron en sí mismos la retribución debida de su extravío. ¿Y acaso las relaciones del mismo género no son admitidas ahora? ¿Sí? ¿Y qué es lo que nos enseñan en la escuela? ¿Qué dice? Mira, este es un tipo de familia, un hombre, una mujer, y este es el segundo tipo de familia, un hombre con un hombre, o una mujer con una mujer. ¿Se los enseñan eso en la escuela? ¿Sí? ¿Y qué les parece a ellos? Normal. Pero ¿cómo le parece a la palabra? ¿Cómo le parece a nuestro Dios? Algo vergonzoso, dice la Escritura. Algo vergonzoso en frente o en la presencia de nuestro Dios. Ellos son los que mancillan la carne. Sigue diciendo también en Judas, ahí mismo, el versículo 8, dice que ellos son los que rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. ¿Qué creen que se refiere con esto? ¿Quiénes son los que rechazan la autoridad? Los que nos enseñan, los que andan haciendo eso. ¿Sí? Ellos mismos también están enseñando algo que está en contra de la palabra de nuestro Dios, y eso y muchos otros temas, pero a veces nos enfocamos más en el mundo, de que ellos son unos pecadores, de que ellos son los que están en contra de Dios, de que ellos están en contra de la voluntad de Dios, pero no volteamos a ver lo que está dentro de la iglesia, ¿verdad? A veces nosotros mismos somos los que estamos rechazando la autoridad de nuestro Dios. ¿De qué forma rechazamos la autoridad de nuestro Dios? No, cuando no nos sujetamos a la palabra, Ajá. queremos hacer lo que nosotros queremos. Lo que nosotros queremos, lo que a nosotros nos parece mejor, lo que creemos que es mejor. Ok, la Biblia dice esto, pero yo creo que la mejor solución es aquello, ¿verdad? Y estamos rechazando la autoridad de nuestro Dios. ¿Cuál es la consecuencia? De que con nuestros actos estamos blasfemando a las potestades superiores. En 1 de Juan capítulo 3, versículo 4. 1 de Juan 3, 4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Cuántas leyes o cuántos mandamientos no tenemos en el Nuevo Testamento? ¿Son 10? ¿Son 9? Algunos dicen que son 9, porque de los 10 mandamientos que se le dieron a Moisés, la iglesia solamente hace 9. ¿Alguna idea, algún aproximado de cuántos mandamientos hay en el Nuevo Testamento? Denme un número al aire, lo que ustedes creen. Bueno, yo creo que son más de 10, unos 20, unos 15. ¿Cuántos creemos, hermano Alfredo? ¿Cuántos mandamientos creen que hay? 2 mandamientos. ¿Cuántos? ¿Quién da más? ¿Quién da más? Hermana Lucy. Pues más de 10, creo. Más de 10, un número más preciso, ¿verdad? Pues la verdad, hermano, Jesús no lo define. Jesús no lo define. No, fíjese lo que dice ahí. Eso sí. Se le preguntan y le dicen los fariseos: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo:
amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y luego le dice, el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Prácticamente encierra en esa pregunta, le menciona cuál es el primero. Son los que decían las 12 hermanos, sí, que decía el hermano Alfredo. Los dos más importantes. Ajá. Pero le dice que de estos dos, de ahí depende toda la ley y los profetas. Sí. O sea, prácticamente el que nosotros debemos tener en cuenta, el primerito es amar a Dios, el primero. De ahí el prójimo. Ya con esos dos, nosotros, o sea, si amamos pues imagínense, si yo no amo a mi esposa, no, le va muy serio, entonces, ya con... No queremos saber cómo le va a ir. Fíjense, con solo el que ame, un ejemplo, ¿verdad? Con solo amar a mi esposa, yo me voy a preocupar en muchas cosas. Ya con eso, pues estoy haciendo no solo de un mandamiento, sino que ya voy a cubrir varios, porque ya después yo voy a... Si comienzo por amar a mis papás, que menciona, ¿verdad?, honrar a mi papá, y luego ya entra mis familiares, amigos, mis hermanos. Así es. Empiezo a hacer un montón de mandamientos sin darme cuenta. Empieza por el amor a Dios y amor a nuestro prójimo, amor a nuestro hermano. Y es cierto, aunque ahí está hablando acerca de la ley de Moisés, ¿verdad? Está hablando acerca de la ley de Moisés. Pero hablando en cuanto a... es cierto, y eso se aplica perfectamente en la ley de Cristo. Perfectamente en la ley de la nueva. Hermano, Cristo mismo ahí lo está diciendo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Usted tiene que considerar cuánto usted se ama. Así es. Entonces, de la manera que usted se ama, de la manera que usted desea su bien para usted, de la misma manera va a desearlo para los demás. Muy bien, pues me salieron muy inteligentes, hermano. Yo quería que me dieran alguna cifra y realmente me salieron muy inteligentes. Felicidades al hermano Willy. No, qué bueno, hermano, que piensan así. Pero ya en cifras, en cuanto al Nuevo Testamento, hay aproximadamente más de 1050 mandamientos. ¿What? Más de 1050 mandamientos que igual, como dijo el hermano, no nos damos cuenta cuando los estamos haciendo. ¿Por qué? Porque primero amo a Dios, amo a mi hermano y con eso es la base para hacer todo lo demás. Dice el que no ama a su hermano no ama a Dios, porque ¿cómo va a amar a Dios que no lo ha visto, sino a los hermanos a los ve? Así es. Entonces, hablando entonces de cuanto a los que rechazan la autoridad de Cristo, a los que blasfeman de las potestades superiores, blasfeman ¿por qué? Bueno, primero porque no hacen en cuanto a la ley, ¿verdad? Hacen pecado contra la ley y la consecuencia es blasfemar el nombre de Dios. No conocen a Dios, hermano. No conocen a Dios. No conocen a Dios. Precisamente, como decía, ¿verdad? Y lo blasfemamos el nombre de nuestro Dios, rechazamos la autoridad de Dios, muchas veces con las cosas más simples. ¿Qué es lo más fácil que el cristiano puede hacer? ¿Qué es lo más fácil? Reunirnos, ¿verdad? Reunirnos es lo más fácil, no es lo único, pero si no empezamos por reunirnos, lo demás nos va a ser mucho más pesado. Es la parte donde recibimos el alimento más fuerte. Así es. Para seguir adelante. Algo que tienen por ejemplo, los alcohólicos anónimos, me platicaban por ahí que en uno de los letreros que tenían ahí, decía, si no vienes a tus reuniones, si no vienes a tus juntas, no preguntes por qué decaíste, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacen los alcohólicos anónimos? Si tienen que estar juntando y animándose entre ellos, ¿verdad? Para no tomar y para dejar ese vicio, pero si se dejan de reunir, es muy fácil que en unos días, una vez más, el Señor vuelva a tomar, ¿verdad? Vuelva a caer en el alcoholismo. No es algo más importante venir a las reuniones. Si nosotros no venimos a las reuniones, no preguntemos por qué no superamos esa prueba, no nos preguntemos por qué caímos en esa tentación. ¿Por qué? Porque la fuerza, el alimento lo recibimos aquí. De esa manera también estamos en contra de la autoridad de Dios. Hebreos capítulo 10, versículo 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, y nos dice, exhórtense entre ustedes mismos,
¿Cuánto más cuando ves que aquel día se acerca? ¿Cuándo viene el Señor? Pronto. Lo único que sabemos es que viene pronto. ¿Qué necesitamos hacer? Estar preparados, estar listos, reunidos, estando esperando a nuestro Señor. De las cosas más fáciles es que en las que nosotros fallamos, ¿verdad? Entonces, no nos enfoquemos solamente a los del mundo, sino que nosotros también en muchas ocasiones estamos en contra de la autoridad de nuestro Dios. De los que pelean en contra de nosotros, o de los que nosotros tenemos que defender la fe, dice, son aquellos que mancillan la carne, aquellos que rechazan la autoridad, y sigue diciendo, hermanos, ahí en el versículo 11, hay de aquellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por el lucro del error de Balaam. Versículo 12, estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos. Y nos dice, ellos son como nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales. ¿Cómo son los árboles otoñales? Hoy estamos en otoño, voltean a ver, como quieras, tú sí tienen hojas. ¿Cómo son los árboles otoñales? Aquí les voy a poner ejemplo. Pero, las hojas son marrones, amarillas. ¿verdad? Ya se van muriendo, ¿verdad? Ya se van muriendo las hojas. Y los que de plano ya se les murieron las hojas, Secos. ya no tienen hojas. Como árboles otoñales, o sea, sin fruto. No tienen nada bueno esas personas para con nosotros. A veces nosotros nos comportamos como árboles otoñales, ¿verdad? No llevamos nada de fruto. Y luego sigue diciendo, ahí mismo, 2 veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Está describiendo prácticamente cosas que no tienen sentido, que no tienen por qué ser, ¿verdad? ¿Para qué sirve una nube que no lleva agua? ¿De qué sirve una nube que no lleva agua? Bueno, de perdido para la sombra, pero de ahí en más, nada, ¿verdad? No lleva fruto. Un árbol que no lleva fruto, una nube que no lleva fruto. Entonces, a veces nosotros nos comportamos de la misma manera. Tenemos que defender la fe de estas personas, pero a veces esas personas están dentro de la iglesia. El mensaje de Judas, el primer mensaje que vimos fue... Estaba acordándome ahorita cuando el Señor tenía hambre y se arrimó a la higuera, que no tenía higos y se enojó. Y nomás dijo, ¿verdad? Se enojó. Y me imagino con los que somos cristianos y no nos sujetamos o no llevamos el fruto que Él desea, ¿qué va a pasar? Así es. Y precisamente ahora que estamos cercanos a un evento de esta congregación, pues tenemos que poner las pilas, lo que sea. Si nos toca limpiar baños, pues a limpiar baños. Si nos toca acomodar a la gente, que no nos dé vergüenza pasar hasta el frente, ¿verdad? Si nos toca participar en cualquier otra cosa, en los alimentos, en la limpieza, bueno, ahí es donde se va a demostrar nuestros frutos, se va a demostrar nuestras obras. ¿Algún comentario más? ¿Una pregunta? En cuanto a la autoridad que dijo, hermano, Sí. Estaba viendo ahí el versículo que acabamos de leer, Sí. cuando dice que el ángel estaba contendiendo. Hay varias cosas que podemos mencionar aquí. Podemos volver a referir que es contender, prácticamente es pelear. Ajá. Pero luego comentar de una vez. Estaba pensando que contender es prácticamente pelear, es luchar. Y me estaba acordando del versículo que citó usted, 2 Timoteo 4:2, donde le dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. Le dice que reprenda con paciencia. Cuando peleamos no es que vamos a ir con todo, con coraje y no vamos a escuchar a las demás personas. Está hablando aquí de que lo que tenemos que hacerlo sabiamente, con prudencia. Sí. Ser prudente es lo que vamos a decir. Luego, hay muchas cosas que se pueden mencionar en cuanto a eso. Y luego ya para mencionar lo último en cuanto a la autoridad, dice que el ángel le dijo al diablo, el Señor te reprenda. Si el ángel, que es un ángel que tiene poder, el ángel es más poderoso que nosotros. Dice que es el ángel Gabriel. Sí. Miguel. Es un ángel guerrero.
Imagínense, ahora bien, comparado a un ángel, ¿qué somos nosotros? Y nosotros nos tomamos la autoridad de hacer muchos cambios en la vida. Nomás eso quería. Sí, precisamente no por nada lo metió ahí Judas, ¿verdad? Eso parte del arcángel Miguel, que mostró respeto a la autoridad de quién, a la autoridad de Satanás. No, de Dios. Mostró respeto a la autoridad de Dios. Y bueno, se lo dejó en manos de Dios. Ya Satanás ya no se podía hacer nada con la mente de Satanás. Miguel lo dejó en las manos de nuestro Dios. Nosotros vamos a hacerlo, como decía el hermano Leo, con paciencia, ¿verdad? Pero va a llegar un punto, va a llegar un límite donde nosotros vamos a tener que dejarlo en manos de nuestro Dios. Pero no es nuestra responsabilidad primero hacerlo, intentarlo, ir con nuestros hermanos y enseñarles, reprenderles, exhortarles. Nada más como manera de recapitulación, el primer mensaje de Judas fue Contendiendo por la fe. contender por la fe. El segundo mensaje fue Consecuencias. De no consecuencias. conocer la fe. consecuencia de estar contra la fe. El tercer mensaje, ¿Contra quién? ¿contra quién vamos a defender esa fe? Para que no nos vayamos a perder, ¿verdad? A veces sí se ocupa el PowerPoint para ir viendo los puntos, siguiéndolos. A la próxima, hermanos, así que se las debo, para ir siguiendo los puntos, para no perderlos. El cuarto mensaje que Judas nos está indicando aquí, entre otros mensajes, pero el cuarto que nosotros podemos ver es que debemos rescatar. Nosotros debemos rescatar. Versículo 20 y versículo 21. Dice, pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo y conservados en el amor de Dios, ¿cómo? Esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. ¿Por quién empieza la salvación? ¿Por quién? Es que ella habla en voz bajita, hay que subirle el volumen. Por uno mismo, ¿verdad? Uno mismo si tiene que salvar, tiene que estar seguro de que es salvo. ¿Cómo estamos seguros de que nosotros somos salvos? Si obedecemos a Dios. ¿Cómo sabemos eso? Por medio de la palabra. No es algo que yo siento, no es algo, ¿verdad?, de que hoy siento que soy salvo, ¿verdad? No. Pues el que creyere fuera bautizado. Así es. ¿Y de qué manera lo sabemos? Por medio de las Escrituras. Entonces, primero lo que nos dice Judas, dice, vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, dice, conservaos en el amor de Dios. O sea, agarrémonos de Dios, agarrémonos de su palabra, esperando la misericordia del Señor Jesucristo para vida eterna. ¿A qué se refiere? Consérvense, estén seguros de su salvación hasta que llegue el día, ¿verdad? Hasta que venga la segunda venida de nuestro Señor. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 12. Primera de Corintios 10, 12. Dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Empieza por nosotros mismos. Si nosotros estamos firmes, si nosotros estamos fuertes, ahora sí, vamos a poder ayudar a los demás. Hebreos 2.1 dice prácticamente lo mismo. Dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Primero hay que estar seguros nosotros mismos. Nos habla que contendamos por la fe, nos habla de la consecuencia de pelear en contra de la fe, nos habla contra quiénes debemos pelear, y luego nos dice, estén seguros de que ustedes son salvos. Y versículo 22 nos sigue diciendo, a algunos que dudan, convencerlos. Hay que salvar a quienes. A los que dudan, a los que andan como que sí, como que no, a los que están dudando, a los que están, su fe es débil. ¿Y qué dice 2 de Pedro 3:16? 2 de Pedro 3:16 nos habla que son los inconstantes, ¿verdad? Ellos son los que dudan, son las personas que son inconstantes. Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4, versículo 8, hablando de estos mismos hermanos que nosotros debemos procurar rescatar. Dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores.
limpiad las manos, y vosotros, ¿quiénes? Los de doble ánimo, los inconstantes, los que están dudando. ¿Qué acerca de ellos? Purificad vuestros corazones. Pero ¿cómo van a purificar sus corazones? ¿Cómo van a acercarse a Dios si nosotros no nos acercamos a ellos? ¿Verdad? Hablamos primero de que nosotros debemos estar seguros y firmes de que somos salvos, para luego, y dice Judas, salven a los que están dudando, a los inconstantes, a los que tienen su fe algo débil. Es importante, ¿sí o no, hermanos? Ya prácticamente estos hermanos están dentro, ¿verdad? Están dentro, pero quieren salirse. Es más fácil agarrar a alguien que se quiere salir que buscar a alguien que está todavía afuera, ¿verdad? Es más fácil decirle, oye, tú ya conoces a Dios, ya conoces las bendiciones de Dios, ¿por qué te quieres salir? Mientras que aquellas personas no conocen las bendiciones de Dios, es más difícil hacer, gracias, es más difícil convencerlos de las bendiciones que hay dentro de la iglesia. Luego sigue diciendo el versículo 23. ¿Alguien quiere dar lectura? A otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo a una ropa contaminada por su carne. ¿Quiénes están expuestos al fuego eterno? ¿Acaso nada más los que dudan? ¿Acaso nada más los gentiles o las personas que no conocen a Dios? ¿Acaso nada más nosotros? Todos estamos expuestos al fuego eterno. Dice Judas, sálvense ustedes, sálvense a los que dudan. Y en otras palabras, dice el versículo 23, salven a todos. Salven a todos, ¿por qué? Todos estamos expuestos al castigo eterno. El versículo 22 solamente está enfatizando que nuestra responsabilidad delante de Dios es salvar a las almas que están a nuestro lado. Nuestra alma y las almas de los demás. Una vez más, ya para terminar la recapitulación. El primer mensaje fue Contendiendo por la fe. ¿qué más? El más 5. Consecuencias de no obedecer. Ajá. Contra quién debemos obedecer. ¿Contra quién? Ajá. Debemos rescatar. Ok, debemos rescatar a nosotros mismos, a los que dudan y prácticamente a todos los que están expuestos al fuego eterno. Para empezar, Judas, para terminar, Judas termina con algo más positivo, algo más hermoso, algo que nos llena de esperanza. Dice el versículo 24 y versículo 25. El quinto mensaje que Judas nos da es que Dios es el único. Después de habernos dicho de lo que tenemos que pelear, las consecuencias y todo eso, el versículo 24 y el versículo 25 nos enseña que Dios es el único. El versículo 24 dice, aquel que es poderoso, ¿para qué? Para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Dios, hermanos y amigos, es el único que puede ayudarnos. Dice, Él es el único que puede guardarnos sin caída. El único que puede guardarnos sin pecado. ¿Se acuerdan Filipenses 4:13? ¿No? Filipenses 4:13. Sí. Todo lo puedo en Cristo que me Todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. Es lo que nos está diciendo también Judas. Él es el único que les puede ayudar. Él es el único que les puede guardar sin pecado, sin mancha y guardarlos sin caída. Así que, ¿de quién nos vamos a tomar? De la mano de Dios. Ponernos en oración, ponernos a cuentas con Dios y estar seguros con Él. Versículo 25 también nos dice que Él es el único. Dice, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria, majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. ¿Verdad? Él es el único, hermanos, que merece toda la gloria. Toda la gloria. No el hombre, no los ángeles, no los profetas, no la ley, no Moisés, no los predicadores, ¿verdad? Sino solamente nuestro Dios. Y todo lo que vimos acerca de la fe, de combatir, de pelear, de defender, de rescatar, todo lo vamos a hacer con ayuda de ¿quién? De nuestro Dios.
Él es el único que puede ayudarnos y Él es el único que merece la gloria. ¿Alguna pregunta o comentario? Nada. Muy bien, pues muchas gracias, hermanos, por su participación. Esperamos que lo hayan podido notar o en sus Biblias o en sus libretas, porque son mensajes que son importantes. Son cartas pequeñas que a veces las ignoramos. Ignoramos lo que hay para nosotros. Vamos a esperar para que los hermanos terminen o vamos a tener un break. Ok, bien. Yo les bendiga, hermanos.